Bueno, aquí vamos por fin a hacer el registro de mi título. Una maravilla burocrática sin la cual el título no sirve de nada, por lo menos aquí en Venezuela. O sea, que tiene que uno registrarlo a juro y por supuesto hacer un pago que no es mucho aquí en Venezuela, pero es absurdo, ¿no? Fíjense, entonces, igual de absurdo, o en la misma línea de lo que podemos denominar que está en subnivel o un estorbo de la vida, está en los chismes. Nuestra capacidad de comunicarnos cotidianamente expresando, o sea, lo podemos definir como nuestra capacidad de comunicar algo que muy probablemente tiene algo de cierto, pero que no es relevante confirmarlo para afirmarlo, utilizarlo de insumo en la comunicación cotidiana, utilizarlo como recurso para comunicarnos, para transmitir afecto, repudio, no importa que además sea completamente variable, ¿no? Porque frecuentemente cuando decimos un chisme, a la semana quizá ya nos está pareciendo algo distinto de la persona acerca de la cual va el chisme, peyorativo, degradante, disminuyente o a lo mejor más bien exaltante, exuberante, ¿no? Aumentador. Pero sea cual sea el caso, pues el chisme va a intervenir en la imagen que tenemos de la persona, a menos que la persona haga algo. Cuando el chiste lo confirma alguna actitud de la persona, ahí es donde eventualmente puede ser cuando se trata de injuria o injundia, o sea, cuando se trata de endilgar algo falso, puedes fijarte en el detalle de la persona y bueno, puedes hacer que otros piensen que es adicto, que está loco, porque sabes que tiene un determinado gesto y vas a hacer que las personas lo asocien. Entonces, ese entre otros motivos hace que el chisme sea esencialmente falso para saber de nadie. Y esto lo digo como persona que he sido víctima de muchos chismes. Suele suceder aquí en Venezuela que yo me consigo con gente y son muy afables en un principio, luego muy probablemente alguien hace algún comentario y luego dejan de conversar. Hay toda clase de motivos por los que eso puede suceder, ¿no? Uno tampoco puede andar con la paranoia. Pero bueno, yo sé que es así en mi caso. No me estoy defendiendo de nadie, porque cuando una persona presta atención de lo que otro le dice sobre alguien que no conoce y asume una actitud de rechazo en función de eso, esa persona a mí no me interesa. O sea, una persona que va a ser capaz de asumir una actitud hacia alguien que no conoce el producto de lo que otra persona le dice, esa clase de personas pues ya tienen un problema. ¿Y cuál es el problema? Este viene siendo el problema del chisme. O sea, el problema fenomenológico y lógico del chisme con la mayor exactitud posible en cómo es el mecanismo. Entonces resulta que a través del chisme se transmiten ciertos imaginarios y escozores y pruritos, entre los cuales algunas cosas, el porcentaje pues, que puede estar permitiéndote, o sea, ayudando a evitar una mala persona, es mínimo respecto de lo que te dicen. En primer lugar, pues porque las relaciones humanas son altamente caóticas y una persona puede ser mala o degradante para otra según el momento o el periodo en el que le tocó vivir. A otras no le va a suceder igual. O sea, nadie es malo. Difícilmente se puede concebir que haya personas que son malas omnidireccionalmente, malas, dañinas o lo que sea, que el chisme degradante y peyorativo esté produciendo la imagen de la persona, producto de alguna verdad, de alguna situación dada. Eso es solo una parte de la persona y algún momento determinado
en el caso de todas las personas que uno conoce. No es una autodefensa en ningún sentido. Es lo que uno ve por fenomenología. O sea, que nadie es malo con la mujer, con el hijo, con el papá, con la mamá. O sea, hay gente, bueno, floja, patán, en su casa, pero resulta que tienen amigos aquí y allá y a veces van y ayudan y colaboran. Sucede en la comunidad, bueno, no sé, supongo que en el mundo de los millonarios a lo mejor eso eventualmente es hasta posible. Pero en el mundo interconectado silvestre es difícil que nadie vaya a ser malo, el super malo. No te le acerques porque te va a hacer daño, y como me lo hizo a mí, o como se burló, o qué sé yo, cualquiera que sea el chisme, va a tender a alejar a alguna persona o a dudar de su participación en demasiadas cosas. O sea, la persona que oye el chisme, ¿cierto? El que oye, lo podemos llamar el chisme, y luego va a acatar en alguna medida, lo que el chisme le sugiere respecto a alguna persona, va a dejar de conocer en general. O sea, va a dejar de tener conocimiento sobre esa persona. La fiabilidad de la persona que te transmita lo que te transmite, en cuanto a lo que te esté diciendo y al juicio que tú estés omitiendo, bueno, ahí es donde hace la diferencia entre una advertencia de riesgo real y el mero chisme. Y la advertencia de riesgo real, bueno, siempre es obvia, ¿no? Tal sitio es peligroso, tal personaje, bueno, ha matado gente, ten cuidado, ya eso ya es locura, ya dio el paso a más allá. Entonces esa clase de señalamientos ya son esas advertencias claras. O sea que la diferencia entre señalamiento fuerte y obvio y sobre algo inminente y contundente e indiscutible siempre, bueno, se diferencia bastante de lo que es el chisme degradante de la comunicación. Frecuentemente inevitable porque forma parte de nuestra expresión. Así que no es que podemos reprimir el chisme y decir el malo. El chisme es esto y aquello. Creo que en general todos nunca hemos aguantado la tentación de decir fulanito, sí, ese es, yo creo que ese dicho es perverso, ese es gay, o ese es cualquier huevonada nueva, extraña. Bueno, ya lo de los gays, por ejemplo, pues en realidad se nota y no hay normal. En realidad son otras las cosas, pues, que no quería estar señalando aquí. Pero en definitiva, hay una reducción del conocimiento del mundo de parte de la persona que acata y que toma en cuenta chismes. Se reduce y se omite una parte del mundo y una visión. Entonces la persona se desnutre su propio discurso y lo mantiene. Eso es lo más importante, en realidad viene ahora. Lo va a mantener inscrito en sistemas de signos, en discursos o estructuras, o sea, en lo que una determinada gente piensa, lo va a mantener inscrito ahí, lo va a mantener, pero inconscientemente, de manera que por vía del chisme podemos estudiar cómo ancestralmente se han podido ir conduciendo los caminos de la política y la diplomacia en sentidos que de fuerzas y de intereses de particulares, ¿no? Y eso ha incluido las formas supuestas de religión, las instituciones que se hacen del nombre de la religión para orientar a la gente en un determinado sentido. Entonces, claro, religión, política, mediática, hoy estamos todos inmersos en medio de eso, en medio de ese mar, de esa realidad líquida, como la llama Bauman, porque fluye, tiene tempestades. Entonces lo interesante de todo eso es que las formas, cómo se relacionan los intereses
que van a desencadenar o que van a, o sea, que dirigen la sociedad y esos canales de la información, en realidad no pueden ser producto de un control absoluto. Tienen un comportamiento y podemos estudiarlo, o sea, estudiar los intereses, estudiar, y esto es la magia de la hermenéutica analógica, algo que quizás sea muy avanzado para mucha gente para planteárselo. Estudiando el comportamiento de los chismes, seguramente aprendemos mucho sobre cómo fluye la información en internet y también quizás sobre cómo liberar o superar algoritmos con determinadas formas o combinaciones sin ser hackers. Entonces, bueno, ya esa es la parte más volada del asunto, donde me fui a jonrón. En principio, lo importante es que el chisme reduce tus posibilidades de conocer la realidad, y bueno, también hay que agregar que a veces eso es lo que queremos. O sea, hay veces que queremos reducir nuestro espectro de la realidad porque no lo abarcamos. O sea, de hecho y en la práctica sabemos que no se puede abarcar, entonces, bueno, ¿cómo discriminar? Perfecto, pero el chisme es la peor de todas. Incluso a veces se estimula, más bien, y promueve la conducta de personas que se están pretendiendo tachar.